Los espacios arquitectónicos, nosotros llevamos a cabo tareas visuales muy diversas. El cálculo de iluminación nos permite garantizar que estas actividades visuales se lleven a cabo con la cantidad de iluminación que requieren. Antes de iniciar el cálculo, nosotros requerimos saber las condiciones del espacio, las texturas, materiales y colores de techos, de pisos y de muros, la altura del plano de trabajo, el tipo de lámpara iluminaria con su curva fotométrica, y haber analizado muy bien todas las posibles tareas visuales para diseñar un sistema de iluminación congruente con ellas. La fórmula nos va a permitir conocer la cantidad de lámparas que requerimos para que cada una de estas tareas visuales se lleve a cabo sin que exista la fatiga visual. Vamos a partir entonces de la siguiente fórmula general. Iluminancia es igual al número de lámparas por el flujo luminoso de cada una, por el factor de mantenimiento, por el factor de utilización, sobre la longitud por el ancho del local o espacio. E es la iluminancia en luxes, y este dato lo vamos a obtener de las tablas de la norma oficial mexicana 025 STPS 2008. En esta tabla se nos presentan las tareas visuales del puesto de trabajo y las áreas de trabajo donde se llevan a cabo estas. Ahí mismo nos establece los niveles mínimos de iluminación en luxes que se requieren para llevar a cabo estas tareas visuales. Nosotros vamos a buscar la tarea visual que corresponda con las que están aquí señaladas. N es el número de lámparas y esta generalmente es la incógnita. Pues cuando nosotros hacemos el cálculo de iluminación, lo que generalmente buscamos es saber cuántas lámparas se requieren para tener el nivel de iluminancia establecido en la norma oficial mexicana, de acuerdo a las características de nuestro espacio y de las tareas visuales. Phi es el flujo luminoso de cada lámpara y este es un dato que vamos a encontrar en lúmenes. Este nos lo van a proporcionar los fabricantes dentro de sus catálogos. En el ejemplo aquí presentado tenemos un LED tubo lineal de 18 watts de Philips y el fabricante especifica que el flujo luminoso nominal es de 1850 lúmenes. De ser el caso, este sería el dato que utilizaríamos. De igual forma, dependiendo de la luminaria que estemos proponiendo, buscaremos la lámpara con la que trabaja dentro de los catálogos de los fabricantes para saber cuál es su flujo luminoso. M es el factor de mantenimiento y es un porcentaje que encontramos en tablas. Este factor de mantenimiento, como podemos notar en la tabla, es de acuerdo al tipo de luminaria que estamos utilizando y la polución del ambiente o la cantidad de suciedad que se produce en el ambiente. De tal forma que aquí encontramos que hay dos tipos de características de luminaria, cerrada y abierta, y 3 posibilidades de polución del ambiente, reducida, moderada e importante. Posteriormente nos presenta un coeficiente de mantenimiento en porcentaje. Recordar que en la fórmula hay que utilizarlo como factor. Es decir, si nosotros tenemos una luminaria abierta en un ambiente cuya polución es importante, nuestro coeficiente de mantenimiento es 60%, pero en la fórmula utilizaremos 0.6. La U es el factor de utilización y este también es un dato que obtenemos de las tablas del fabricante. Hay una tabla por cada luminaria. Si la luminaria cambia en cuanto a su tipo de difusor, ya tendremos otra tabla de factor de utilización. La L es la longitud del espacio y esta tiene por unidad los metros, al igual que el ancho del espacio. Ambos datos los podemos obtener del plano arquitectónico o del espacio, ¿no? Físicamente. Como pueden notar, todos los datos los obtenemos de una manera rápida dentro de las tablas presentadas. Sin embargo, el factor de utilización requiere un par de fórmulas para poder ser obtenido. El factor de utilización, les comentaba, se presenta en tablas que nos da el fabricante
Y estas tablas pueden venir de dos formas. Hay tablas que nos presentan rangos de índice del local que van de 0.6 a 5. Y hay tablas que nos presentan rangos del índice local que van de 1 a 10. Dependiendo de cómo se nos presenten estos rangos, es la fórmula que vamos a utilizar. En el caso de los rangos de 0.6 a 5, nuestra fórmula será K es igual a longitud por ancho sobre altura por longitud más ancho. En el caso de los rangos de 1 a 10, tendremos K es igual a 0.2 por longitud más 0.8 por ancho sobre la altura. K es índice del local, L es longitud del local, A es el ancho del local y H es altura de montaje de la luminaria. Y es en este concepto en el que hay que detenernos un poco porque la altura de montaje de la luminaria va a ser considerada de la parte inferior de la luminaria a la parte superior de la superficie de trabajo. Esa es la altura que vamos a considerar. Esto significa que tendremos que restar estas dimensiones del total de la altura del espacio. Las tablas de factor de utilización se muestran un poco complejas debido a que en ellas vamos a encontrar la mayor parte de los factores que afectan en un sistema de iluminación. A saber, en las tablas de factor de utilización se intervienen la proporción del espacio. Va a ser diferente si el espacio es vertical o si el espacio tiende a ser horizontal. También aquí se involucran el tipo de curva fotométrica de la luminaria y el color de las superficies, o más concretamente, la reflectancia de las superficies. Son estos tres factores los que vamos a tener que considerar para poder tener el dato de factor de utilización. Lo primero que hay que hacer para encontrar este dato es utilizar la fórmula que corresponde de acuerdo a lo que nos presenta la tabla. Es decir, si nuestra tabla va, como en este caso, con rangos de K de 0.6 a 5, tendremos que utilizar la fórmula señalada para este tipo de rangos. Vamos a suponer que obtenemos 1.5 utilizando ya la fórmula de K. Señalamos entonces toda esa línea. Ahora tenemos que ver qué tipo de superficies tenemos en el espacio. Nosotros vamos a saber las reflectancias de ciertos materiales buscando también en tablas o con los mismos fabricantes de materiales podemos tener este dato. Y ahorita en esta tabla que les presento tenemos algunos colores y algunas superficies comunes. Vamos a suponer que en el caso de este ejercicio nosotros tenemos un color blanco. En la tabla encontramos que el color blanco tiene de 70 a 75% de reflectancia. Vamos a suponer también que nuestras paredes son de madera clara y aquí encontramos porcentajes de reflectancia de 30 hasta 50%. Estos rangos implican que nosotros podemos obtener ambas reflectancias en este mismo material dependiendo de cómo lo tratemos, ¿no? Entonces, nosotros en la tabla de factor de utilización vamos a, ya tenemos señalada la línea del dato de K que obtuvimos y ahora vamos a poner nuestro porcentaje de techo. En este caso nos está presentando los porcentajes como factores. Entonces señalaríamos esta primera columna de 0.7, que es el factor de reflexión de un techo blanco. Debajo de esta columna de 0.7 encontramos tres porcentajes de reflexión. 50, 30 y 10, que están presentados también como factores, 0.5, 0.3 y 0.1. Como estamos utilizando una madera clara y que nos presentaba dos datos, que era 30 al 50% de reflectancia, vamos a utilizar la reflectancia superior porque es posible que nosotros consigamos esta reflectancia en el material que estamos especificando. Entonces tomamos la columna de 0.5 y ahí donde se cruza con el índice del local, obtenemos nuestro dato de factor de utilización, que es el que vamos a usar en la fórmula general. Finalmente, ya solo tendríamos que despejar
la incógnita de la fórmula y utilizar los datos que hemos obtenido sin unidades. El dato final será la cantidad de lámparas que requerimos para tener esa iluminancia en el espacio. Para calcular el número de luminarias es muy simple, hay que ver con cuántas lámparas trabaja cada luminaria. De tal forma que si una luminaria utiliza solo una lámpara, pues tendremos tantas lámparas como luminarias. Pero si tenemos, por ejemplo, una luminaria que trabaja con 3 lámparas, entonces el resultado que obtengamos se dividirá entre 3 para obtener el número de luminarias que requerimos.